Hola, queridos oyentes. Hoy hablamos de la salud en español. Mostramos cómo hablar de salud de forma clara y segura. Daré muchos ejemplos y aprenderemos las frases y palabras más importantes. Así todos aprendemos paso a paso. Eso suena genial. Creo que muchos principiantes tienen miedo de hablar sobre enfermedades. Es normal. La salud puede ser un tema personal, pero el idioma ayuda a hablar con apertura. ¿Por qué elegiste este tema para hoy? Porque la salud nos afecta a todos. Ya sea una visita al médico, deporte o alimentación, hablamos de salud casi cada día. Si conoces las palabras correctas, te sientes más seguro. Además, creo que el español tiene expresiones muy claras y fáciles de aprender. Es cierto. Recuerdo mi primera cita con el médico en español. Estaba muy nerviosa. Oh, cuéntanos más, por favor. Nuestros oyentes seguro conocen esa situación también. El médico hizo muchas preguntas. Solo entendí la mitad. Por suerte señaló un dibujo y pude asentir. Después aprendí palabras importantes como dolor de cabeza y presión arterial. Desde entonces practico. Muy buen ejemplo. Justo esas situaciones queremos hacer más fáciles hoy. ¿Qué temas tratarás primero? Nuestro plan tiene 4 partes. Primero consulta médica, luego alimentación, después deporte y al final temas difíciles como enfermedad y muerte. Paso a paso, ¿vale? Suena claro. Estoy lista. Perfecto. Antes de empezar, explicaré 3 principios útiles. Qué interesante. Por favor, compártelos. Primer principio. Habla despacio y respira tranquilo. Segundo principio. Repite las palabras importantes para fijarlas. Tercer principio. Haz preguntas de confirmación como ¿siente dolor o presión? Así evitas malentendidos. Y en temas de salud queremos evitar malentendidos a toda costa. Estas reglas sirven en cualquier situación medicirca. Gracias, está muy claro. Con gusto. ¿Tienes alguna pregunta antes de profundizar? Solo una. ¿Cómo puedo decir de forma cortés que no entiendo algo? Di simplemente, perdón, no lo he entendido. ¿Puede repetirlo, por favor? O más corto, otra vez, por favor. Genial, lo recordaré. Quizá nuestros oyentes quieran practicar ahora mismo. Decid la frase en voz alta. Sí, hacedlo, amigos. Hablar en voz alta ayuda mucho. Estupendo. Esta fue la introducción. Enseguida empezamos con la parte 1. La consulta medicirca. Tengo curiosidad. Antes de comenzar, quiero preguntar algo a nuestros oyentes. ¿Qué temas de salud os hacen sentir inseguros? Escribid vuestras ideas. Podemos comentarlas en episodios futuros. Buena idea. Creo que esas preguntas ayudarán también a otros estudiantes. Sin duda, la comunidad hace el aprendizaje más fácil. Pablo, ¿puedes dar un ejemplo corto de una pregunta sencilla sobre salud? Claro. Por ejemplo, ¿dónde te duele? ¿O ¿desde cuándo tiene tos? Son preguntas básicas. Veo que la estructura suele ser palabra interrogativa más verbo más sujeto. Eso ayuda. Exacto. Muy bien visto. Volveremos a esos patrones más adelante. Mientras cogéis agua, repito los 3 principios. Hablar despacio, repetir palabras importantes y preguntar para confirmar. Así todo se fija. Muy bien, Laura. Tu estilo de aprendizaje es ejemplar. Quizá algunos ya han pausado el podcast para repetir. Eso es perfecto. ¿Estás lista para la charla con el médico, Laura? Claro, Pablo.
Creo que muchos estudiantes ahora tienen curiosidad. Bien. Imagina que entras en la consulta. ¿Qué dices primero? Quizá digo, buenos días, tengo una cita con el doctor García. Perfecto. Es claro y cortés. También puedes decir, tengo cita a las 10. ¿Y si no tengo cita? Entonces dices, necesito un médico urgente. O tengo mucho dolor. ¿Puede atenderme hoy? Siempre debes llevar contigo tu tarjeta sanitaria. ¿Qué es la tarjeta sanitaria? En España tenemos la Seguridad Social. Es un sistema que te ayuda cuando estás enfermo. Paga al médico, al hospital o los medicamentos. Cada mes pagas una cuota a través de tu trabajo. Ese dinero se llama cotización. Cuando estás enfermo, no pagas todo, porque la Seguridad Social cubre gran parte del coste. En España es obligatoria. Eso significa que todas las personas deben estar cubiertas. Existen también seguros privados además del sistema público. La mayoría usa el sistema público. Gracias por la explicación. Tras registrarme, espero en la sala de espera. Luego la enfermera dice mi nombre. Exacto. Si te pide que la sigas, puedes decir gracias y caminar con ella. Ahora estoy en la sala de exploración. ¿Qué pregunta el médico primero? A menudo pregunta, ¿qué le trae por aquí? O ¿dónde le duele? Yo respondería, tengo dolor de cabeza desde hace 2 días. Muy bien. Observa la palabra desde. Muestra duración. Por ejemplo, desde ayer. ¿Y si no sé cuánto tiempo duele? Puedes decir, más o menos. O, creo que desde hace una semana. Eso está bien. Entonces digo, más o menos desde una semana o creo que desde hace unos días. Correcto. Aprendes rápido. ¿Qué otras preguntas hace normalmente el médico? Pregunta por síntomas. ¿Tiene fiebre? ¿Toma medicamentos? ¿Tiene alergias? También sobre la familia. ¿Hay enfermedades similares en su familia? Es mucha información. ¿Cómo recuerdo las palabras? Haz una lista. Escribe el síntoma en español y en tu idioma. Léela en voz alta antes de ir al médico. Buen consejo. ¿Tienes ejemplos de síntomas comunes? Sí. Tos, resfriado, fiebre, náuseas, mareo, diarrea, sarpullido, dolor de espalda, dolor de cabeza. También fracturas, vómitos, escalofríos y más. Conozco algunos, pero sarpullido y escalofríos eran nuevos para mí. Sarpullido son manchas rojas en la piel. La palabra es importante. Muchas personas tienen sarpullido varias veces en la vida. Puede tener muchas causas. A menudo es leve, pero si no desaparece después de unos días o empeora, debes ir al médico. Escalofríos son temblores y frío aunque no haga frío. Por ejemplo, estás en la cama con manta y aún tiemblas. Ah, eso lo conozco. Los escalofríos van a menudo con fiebre, ¿verdad? Sí, es cierto. Gracias. ¿Qué digo si necesito una receta? Puedes decir, ¿puede darme una receta, por favor? O más corto, necesito receta. ¿Y si quiero una baja médica para el trabajo? Pregunta, ¿puede darme la baja? Muchos médicos lo mencionan también. A veces el médico quiere sacarme sangre. ¿Cómo lo dice? Suele decir, vamos a hacer una analítica o necesito sacarle sangre. Tiene sentido. ¿Quiere también medir mi tensión? Sí. Dirá, voy a medir su tensión. Tú respondes, ¿vale? O de acuerdo. No tengas miedo.
¿Qué hago al salir de la sala? Vas a recepción. Allí recibes receta, derivación o nueva cita. Luego te despides. Adiós. Muy claro. ¿Qué es una derivación? Es cuando el médico te envía a otro especialista para una prueba más precisa. Por ejemplo, con un hueso roto, vas al traumatólogo que tiene el equipo adecuado. Tiene sentido. ¿Tienes un diálogo completo de principio a fin? Sí, el texto está delante de ti. Tú eres la paciente y yo todo el personal. Vamos. Buenos días. Tengo cita a las 9. Buenos días, señora López. ¿Tiene su tarjeta sanitaria? Sí, aquí la tiene. Gracias. ¿Tiene también una derivación de su médico de cabecera? Sí, la tengo aquí. Muy bien. Por favor, siéntese en la sala de espera. Gracias. Señora López, pase ahora a la sala 1. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué le trae por aquí? Tengo tos fuerte y fiebre desde hace 3 días. ¿Siente dolor en el pecho? Solo un leve ardor al respirar. ¿Tiene otros síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza o cansancio? Sí, estoy muy cansada y tengo dolor de cabeza. Bien. Voy a auscultar sus pulmones. Respire hondo, por favor. Vale. Respire hondo otra vez. ¿Así? Sí, gracias. Su tensión está un poco alta. Oh, no lo sabía. Por ahora no es grave. Lo vigilamos. ¿Es algo serio? No, parece una infección. ¿Qué debo hacer ahora? Le receto jarabe para la tos. Beba mucho y descanse. ¿Necesito baja para el trabajo? Sí, la doy por 3 días. ¿La seguridad social cubre los costes? Sí, cubre la consulta y el medicamento. Muchas gracias. De nada. Si no mejora, vuelva. Lo haré. Gracias, doctor. Que se mejore. Adiós. Adiós. Genial. Fue muy útil. Entendí todo. Excelente. Queridos oyentes, parad un momento y repetid el diálogo. Sí, practicar en voz alta marca la diferencia. Otro consejo. Usad gestos. Señalad la cabeza al decir dolor de cabeza. Ayuda a recordar. Buena idea. La palabra se une al movimiento. ¿Quieres repetir las frases más importantes? Claro. Tengo cita. ¿Dónde duele? ¿Desde cuándo? Necesito receta. Adiós. Perfecto resumen. Con esto termina nuestra parte sobre la consulta Medicirca. Ahora me siento mucho más segura. Gracias, Pablo. Con gusto. En la próxima sección hablaremos de alimentación saludable. Interesante. Antes de seguir, quiero preguntar algo a los oyentes. ¿Habéis hablado en español con un médico? Si sí, ¿qué fue lo más difícil? Escribid vuestros ejemplos. Estoy segura de que vuestras historias ayudan a otros. Y recordad, cometer errores es normal. Cada paso os hace avanzar. Ahora hablamos sobre alimentación. Oh, sí, lo esperaba porque me gusta mucho cocinar. Muy bien. La alimentación saludable es un tema importante en España. ¿Qué llaman los españoles una alimentación sana? Muchas personas eligen productos frescos, poco azúcar y mucha verdura. Una dieta sana es clave para el cuerpo y la salud. Debes comer mucha verdura porque tiene muchas vitaminas. La proteína ayuda a los músculos y la fuerza, por ejemplo, pescado, huevos o legumbres. La fibra apoya la digestión y está en cereales integrales y verduras. Las grasas sanas de nueces, semillas o aceite de oliva cuidan el corazón.
Conviene comer poco azúcar y pocos productos preparados porque suelen ser poco sanos. Comer con atención también es muy importante. Hablaremos de eso enseguida. Suena lógico. ¿Qué palabras debo aprender primero? Aquí tienes 5 palabras clave: fruta, verdura, integral, lácteos, carne. Integral es pan con granos enteros, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, pan integral o también pasta integral. Me encanta el pan integral con aguacate. Gran elección. El aguacate aporta grasas buenas. ¿Cómo pregunto en la tienda por fruta ecológica? Puedes decir, ¿tiene manzanas ecológicas? ¿O es de la zona? Ah, regional significa de aquí cerca. Correcto. Muchos clientes preguntan justo eso. ¿Hay platos españoles típicos que sean saludables? Sí, por ejemplo, verduras al horno, pisto o guisos con patata. La patata tiene pocas calorías para su gran volumen. Eso significa que sacia con menos calorías que, por ejemplo, la pasta. Las calorías también son un tema central en la comida sana. Muchas personas creen, tiene muchas calorías, entonces es malsano. Yo pensaba lo mismo. Explícame lo de las calorías. Las calorías son energía para el cuerpo. El cuerpo necesita calorías para trabajar, moverse y mantenerse caliente. Muchas calorías no son automáticamente malas. Importa de dónde vienen las calorías. Los alimentos con grasas sanas tienen muchas calorías. Ejemplos son nueces, aguacate o aceite de oliva. Dan energía buena y mantienen la saciedad mucho tiempo. Demasiadas calorías de azúcar y comida poco sana pueden causar sobrepeso. El azúcar sube la insulina muy rápido. Después, vuelves a sentir hambre pronto y comes más. Eso no es bueno a largo plazo. Por eso hay que mirar la calidad, no solo el número de calorías. Cada persona tiene un gasto basal diario. Es la energía mínima que el cuerpo usa sin moverse mucho. Se puede calcular de forma aproximada. Si haces deporte o un trabajo físico, necesitas calorías extra. Estas se añaden al gasto basal. Yo recomiendo calcularlo solo para entender, no para obsesionarte. Comer sano debe seguir siendo divertido y sin presión. Entiendo. Suena muy claro. Nombremos algunos platos sanos y ricos. Hay muchos platos saludables y muy ricos. Verduras al horno con aceite de oliva y especias son fáciles. Gachas de avena con fruta y nueces son un buen desayuno. Pasta integral con pollo y verduras sacia y equilibra. Una ensalada de aguacate con tomate y semillas aporta grasas sanas. Arroz integral con carne picada y brócoli es simple y nutritivo. Un gratinado de patata con queso de cabra también puede ser sano si usas productos frescos. Oh, sí, ayer preparé verduras al horno. También puse patatas en la bandeja. Quedó riquísimo. ¿Qué hierbas usas normalmente? Uso romero, tomillo y perejil. Rico. ¿Y las bebidas? El agua sigue siendo lo mejor. 2 litros al día como mínimo. A menudo olvido beber. Le pasa a muchos. Pon una botella en la mesa y lo recordarás. Buen consejo. ¿Cómo pido agua sin gas? Di, quiero agua sin gas. ¿Y con gas se dice agua con gas? Sí, o simplemente mineral con gas. Todos lo entienden. ¿Cuál es un desayuno típico en España? Muchas personas toman tostada con tomate y aceite, cereales o fruta, y café o té. ¿La mermelada no es muy dulce? Sí, por eso se come con moderación. Una cucharadita basta.
¿Cómo digo que soy vegetariana? Di, no como carne o soy vegetariana. ¿Y vegana? Entonces, no tomo productos animales, soy vegana. Bueno saberlo. Algunos restaurantes usan símbolos para eso. Cierto. En las cartas suele haber un símbolo. Una hoja es vegetariano, 2 hojas es vegano. ¿Cómo pido menos sal? Di, solo un poco de sal, por favor. O, ¿puede hacerlo bajo en sal? Bajo en sal, palabra interesante. Sí, parecido a bajo en grasa o sin azúcar. Escucho mucho fibra. ¿Qué significa? La fibra es parte de cereales integrales, fruta y verdura. Ayuda a la digestión. ¿Cómo digo que algo me sienta mal? Di, no lo tolero o me da dolor de estómago. Muy útil. ¿Tienes consejos para ir al restaurante? Sí. Lee el menú despacio. Pregunta, ¿qué recomienda? Y expresa tus deseos con claridad. Lo intentaré. ¿Hacemos un minijuego de rol? Claro. Yo soy la camarera y tú el cliente. Genial. Vamos allá. Buenas noches. ¿Qué desea? Quisiera una ensalada mixta sin cebolla, por favor. ¿Quiere pan? Sí, pero pan integral, si es posible. Por supuesto. Para beber, Un agua sin gas grande, gracias. ahora mismo. Gracias. Fin del juego. Ha sido breve y divertido. Queridos oyentes, representadlo en casa. Ayuda mucho. Ahora me siento más segura en el restaurante. Genial. Para terminar, 3 frases útiles. Tengo curiosidad. Primera. Voy a tomar el plato del día. Segunda. ¿Podría prepararlo vegetariano? Tercera. La cuenta, por favor. Aprenderé esas frases de memoria. Muy bien. Cerramos aquí el tema de alimentación. Ya tengo ganas de la parte de deporte. Exacto. Ahora hablamos de deporte y movimiento. Genial. Es mi tema favorito. Muy bien. Moverse mantiene sano cuerpo y mente. Cierto. Pero muchos no saben cómo empezar. Por eso hoy aclaramos palabras y frases importantes. ¿Qué deportes son populares en España? El fútbol es el primero. También correr, ciclismo, natación y pesas en el gimnasio. Baloncesto y pádel gustan mucho. Me gusta correr en el parque. Perfecto. Entonces conoces la palabra ruta de correr. Sí, mi ruta es de 5 kilómetros. Muy bien. Recuerda también calentar y estirar. Ambos reducen lesiones. ¿Qué significa calentar exactamente? Es movimiento suave antes del entrenamiento. Por ejemplo, andar lento o girar brazos. Así el cuerpo se calienta y baja el riesgo. Y estirar lo hago después de correr. Correcto. Entonces di, estiro mis músculos. Muchos principiantes sufren agujetas. ¿Cómo lo explico? Las agujetas son dolores tras un esfuerzo nuevo. Puedes decir, tengo agujetas fuertes en las piernas. Hay un truco contra eso. Trote suave y beber mucha agua ayudan. Dicen que el magnesio ayuda, pero no lo sé. ¿Cómo me motivo para hacer deporte regular? Pon metas pequeñas. Por ejemplo, hoy corro 10 minutos. Suena posible. ¿Qué equipo necesito? Lo más importante son buenas zapatillas. Di en la tienda. Busco zapatillas con buena amortiguación. Amortiguación es acolchado, ¿verdad? Exacto. Protege las articulaciones. Algunos prefieren entrenar en casa. Entonces usa tu peso corporal. Por ejemplo, flexiones, sentadillas y planchas.
planchas son el apoyo de antebrazos, ¿no? ¿Sí? La frase sería, mantengo la plancha 60 segundos. ¿Tienes un ejemplo de rutina corta en casa? Sí. 3 rondas, 10 sentadillas, 10 flexiones, 20 segundos de plancha. Eso solo lleva pocos minutos. Exacto. Lo importante es hacerlo a menudo. ¿Cómo digo que entreno 2 veces por semana? Di, entreno 2 veces por semana regularmente. ¿Y si no tengo tiempo? Entonces mete movimiento en el día. Sube escaleras, camina, levántate más. En España escucho mucho la palabra pasos. Sí, muchos cuentan pasos. Una meta son 10.000 al día. ¿Cómo pregunto a un amigo por su plan deportivo? ¿Cuántas veces entrenas? ¿O qué deporte haces ahora? Buenas preguntas para charla corta. Exacto. El deporte une a la gente. Tengo otra pregunta sobre el gimnasio. Adelante. ¿Cómo me registro en recepción? Di, quiero una clase de prueba o me interesa una membresía. ¿Y cómo pregunto por clases? ¿Hay clases de yoga? ¿O cuándo es zumba? ¿Y la natación? Me encanta el agua. En la piscina dices, una entrada, por favor, o hay calle rápida. ¿Cómo se llaman esas tablas de ayuda? Son tablas de natación. Pregunta, ¿puedo alquilar una tabla? Genial. ¿Tienes consejos de seguridad? Bebe suficiente, escucha tu cuerpo y descansa. Lógico. Mejor aumentar poco a poco. Exacto. Dite, hoy un poco, mañana un poco más. Así la motivación se queda. Y no olvides la diversión. Busca una actividad que te encante. Me gusta bailar. ¿Cuenta como deporte? Por supuesto, puedes decir, voy a clase de baile una vez por semana. Perfecto. Ya me siento más en forma solo al hablar. Esa es la fuerza del pensamiento positivo. Quizá nuestros oyentes quieran levantarse y estirarse ahora. Buena idea. Os damos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien hecho. ¿Os sentís más despiertos? Escuchad bien. Llega un diálogo más largo. Qué interesante. Yo seré el entrenador del gimnasio. Tú la clienta. ¿Lista? Sí, adelante. Buenos días. Bienvenida al gimnasio. ¿Cuál es tu objetivo? Buenos días. Quiero fortalecer la espalda y mejorar la resistencia. Muy bien. ¿Tienes dolor o problemas de salud ahora? No, nada grave, solo a veces dolor de espalda por estar sentada. Ocurre mucho. ¿Cuántas veces puedes venir a entrenar? Puedo venir 3 veces por semana. Perfecto. Haremos un plan. Siempre empezamos con calentamiento. Por ejemplo, bici o cinta. Me parece bien. Después haremos fuerza para espalda y abdomen y piernas. Eso mejora la postura. ¿Debo usar pesas pesadas? No. Empezamos con poco peso y cuidamos la tecnicirca. Vale. ¿Y qué al final del entrenamiento? Al final estiramos para relajar los músculos. Necesito ropa o equipo especial. Ropa cómoda es suficiente. Lo importante son zapatillas estables. Entendido, gracias por explicarlo. Con gusto. Nos vemos el lunes a las 8. Hasta el lunes, ya tengo ganas. Queridos oyentes, practicad este diálogo en voz alta. Cambiad de rol para aprender ambos papeles. Siento cómo crece mi vocabulario. Fantástico. Para terminar, repaso las palabras clave. Adelante. Calentamiento,
estiramiento, agujetas, ruta, clase de prueba, pasos, gimnasio. Las repaso mentalmente. Todo guardado. Muy bien. Así terminamos el tema de deporte. Creo que ya tenemos una buena base. Exacto. Después hablaremos de un tema delicado: enfermedad y también la muerte. Muchas veces se evita, pero es importante poder hablarlo. Será serio, pero necesario. Muchos tienen miedo de estas palabras. ¿Cómo decir a alguien que tienes una enfermedad grave o hablar con quien la padece? ¿Cómo empiezo una conversación así? Sé honesto y tranquilo. Por ejemplo, no me siento bien. O me preocupa mi salud. Si es más duro, di: he recibido un diagnóstico grave. Diagnóstico es el resultado del médico, ¿verdad? Sí. Otras palabras son terapia, tratamiento, pronóstico. Pronóstico significa posibilidad de curación. Exactamente. ¿Cómo explico una enfermedad crónica? Di: mi enfermedad es crónica, es decir, permanente. Y si alguien pregunta si puede ayudar, Responde de forma abierta: gracias, ahora necesito descanso. O, por favor, ayúdame con la compra. eso es claro y amable. Para los familiares, el pésame es importante. Frases como: mi más sentido pésame. O siento tu dolor. Muy bien. Evita frases vacías como: ya pasará si no encajan. Entendido. ¿Cómo hablo del dolor? Ejemplo: el dolor es fuerte. O el dolor es soportable. En el hospital a menudo usan una escala del 1 al 10. 10 significa que el dolor es realmente insoportable. ¿Qué digo cuando alguien ha fallecido? Muchos dicen: se fue en paz. O simplemente ha muerto. Se fue en paz, suena suave. Exacto. Elige palabras que encajen contigo. ¿Cómo anuncio un funeral? Di: el funeral será el viernes a las 11. ¿Y si no puedo ir? Puedes escribir: lamentablemente no podré asistir, pero pienso en vosotros. Eso es cortés. Otra frase clave en la visita: ¿quieres hablar de ello? Así doy al otro la elección. Exacto. El respeto es esencial. Con palabras no se puede cambiar mucho en estos temas, pero sí cuidar que sean claras y bonitas. Eso puede animar. Tengo una pregunta personal. ¿Claro? ¿Cómo consuelas a tus amigos? Primero escucho. Luego digo frases claras y cortas. Por ejemplo: estoy aquí. O, si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Lo tendré en cuenta. Un consejo para nuestros oyentes: practicad antes a solas. Decid las frases tristes en voz alta, así os sentiréis más seguros. Buen consejo. Practico ahora. Mi tío está muy enfermo. Muy bien pronunciado. ¿Cómo pregunto por los horarios de visita en el hospital? Di: ¿cuáles son los horarios de visita? ¿Y si quiero llevar flores? Entonces, ¿puedo llevar flores? A veces en la UCI no permiten flores. Cierto. Por eso, pregunta siempre. ¿Cómo doy malas noticias por teléfono? Empieza tranquilo. Tengo que decirte algo difícil. Luego hago una pausa. Sí, para que el otro se prepare. Veo que la claridad ayuda. Absolutamente. Ocultar lo hace más difícil. ¿Puede haber humor? Sí, pero con mucho cuidado y solo si ambos se sienten cómodos. Entendido.
¿Quieres repetir las frases más importantes? Sí, no me siento bien. El pronóstico es complicado. Mi más sentido pésame. ¿Cuáles son los horarios de visita? Genial. Hemos cubierto muchos puntos delicados. Ahora me siento mucho más segura. Me alegra. Creo que fue una buena palabra final. Cierto, resume bien nuestras ideas. Creo que es un buen momento para cerrar todo. ¿Quieres que resuma lo que hablamos hoy? Sí, por favor. Un resumen ayuda a todos. Con gusto. Hoy hemos pasado de visitas sencillas al médico hasta conversaciones difíciles. Primero aprendimos a pedir cita, describir síntomas y conseguir recetas. Luego hablamos de alimentación, productos locales, opciones vegetarianas y pedidos corteses en el restaurante. Después llegaron deporte y movimiento. Explicamos calentamiento, estiramiento, agujetas y metas pequeñas de entrenamiento. Ahora, en la última parte, tratamos enfermedad, dolor, diagnósticos crónicos, pésame y funerales. Destacamos frases claras, preguntas de confirmación y mucho respeto. El hilo rojo fue siempre calma, honestidad y escucha activa. Si habéis escuchado y repetido los ejemplos en voz alta, ahora podréis hablar de salud con más seguridad. Usad las palabras en situaciones reales. Practicad con amigos y no temáis a los errores. Cada paso os acerca al español fluido. Seguid adelante, sed curiosos y cuidaos mucho. Muchas gracias, Pablo, por este resumen tan claro. Con gusto. Ha sido un placer explorar el tema contigo. Igualmente, he aprendido mucho y me siento motivada. Queridos oyentes, gracias por vuestra atención. Sí, esperamos que os llevéis muchas frases útiles. Practicadlas, hablad en voz alta y compartid vuestras experiencias con nosotros. Vuestras historias ayudan también a otros estudiantes. La charla de hoy fue intensa, pero importante. Totalmente. Gracias por poder hablar abiertamente. Ahora nos despedimos. Manteneos sanos y optimistas. Y seguid curiosos con el español. Hasta la próxima. Hasta pronto.